Y ahora vamos a hablar en resumen latinoamericano de lo que ocurre en Haití, un país pequeño, un país que es un pedacito de África en América Latina y que desde hace muchos años está siendo ocupado por tropas internacionales. No nos referimos solamente a las tropas norteamericanas que se encuentran en Haití, sino a este ejército que con la excusa de la ayuda humanitaria fue a Haití, se quedó y hoy levanta un repudio generalizado. Son las tropas de la MINUSTAH, de las tropas de la ONU, que cuentan con efectivos de cada uno de los países latinoamericanos y de otros países de distintos continentes. Estas tropas no solamente han ocupado el territorio, sino que reprimen al pueblo haitiano en sus ansias de liberación e independencia. En los últimos días han ocurrido hechos lamentables, tropas uruguayas de la MINUSTAH han violado a jóvenes haitianos, esto ha provocado una reacción popular muy grande y un repudio generalizado también de organizaciones humanitarias en todo el mundo. Se está exigiendo claramente que las tropas se retiren. Y para hablar de todo esto, hoy hemos entrevistado al dirigente del Comité Democrático Haitiano, Henri Boisharalen, que nos dijo lo siguiente. Lo que sucede es que hay que partir de algo. Las tropas de las Naciones Unidas en Haití no son tropas de paz, no son tropas por mantenimiento de la paz, son tropas de ocupación. Y como tal, actúan en función de intereses que no responden a los intereses del pueblo de Haití, sino a intereses del imperialismo norteamericano y también de lo que nosotros llamamos allá los subimperialistas, que vienen a cumplir el rol sucio que tendrían que desempeñar las tropas norteamericanas. En ese sentido, las tropas de la MINUSTAH son parte del problema, no son parte de la solución del problema de Haití. El problema del pueblo de Haití no es un problema de que había una guerra civil o Haití representaba una amenaza para la paz en la región. No, es un problema político, hay un sistema de dependencia que se ha exacerbado en los últimos años, que ha puesto al pueblo haitiano en unas condiciones infrahumanas de existencia. Y es esta lucha que se viene desarrollando hace varias décadas para poder liberar al país de ese sistema de explotación. Haití se ha transformado en los últimos años en el país de productor de mano de obra más barata en la zona. El salario mínimo, por ejemplo, en la empresa Levis, que hacen los vaqueros en las zonas francas de Haití, es de $1.60. Ni siquiera llegan a los $2 por día, cuando en Estados Unidos tienen que pagar $20. Entonces queda claro esto. Y además, como en Haití los sectores dominantes tienen dificultad real para poder mantenerse en el poder de la manera que suelen hacer en otros países de la región, entonces tienen que recurrir a esas fuerzas para poder sostenerse, para llevar adelante esas políticas de expoliación. Y nosotros entendemos que la MINUSTAH también, porque cuando hablamos de la MINUSTAH a veces perdemos de vista otras instituciones u otros organismos. Por ejemplo, después del terremoto se creó lo que se llama la CIR. ¿Qué es la CIR? Es la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití. Uno de los copresidentes de la CIR es el expresidente norteamericano Bill Clinton, que a través de los meses y el año y medio que pasó, quedó claro que se trata de un instrumento para la recolonización de Haití. Entonces, la MINUSTAH responde a esos objetivos, someter aún más el pueblo haitiano. Entonces, lo que ha sucedido en Port Salut con la violación del joven haitiano es solo una muestra del avasallamiento que sufre el pueblo haitiano por parte de esas tropas mercenarias, porque los soldados que van ahí van por la paga, no van realmente con el interés de venir a ayudar al pueblo haitiano, porque tal ayuda no se vio nunca en circunstancias dramáticas, por ejemplo, como el terremoto del 12 de enero de 2010, después de los huracanes. No es el mismo comportamiento que vemos, por ejemplo, en la Brigada América de Cuba o la ayuda que nos brinda a Venezuela. Ayuda realmente respetuosa, que respete la soberanía y la dignidad y el derecho
y principio de autodeterminación del pueblo de Haití. Por ejemplo, en diciembre de 2005, las tropas de la ONU entraron en Cité Soleil, que es la barriada popular más grande que tiene Haití. Está en Puerto Príncipe, casi 500.000 habitantes. Entraron a la madrugada supuestamente en busca de bandidos. Entraron con tanques, con helicópteros artillados y ametrallaron las casas de la gente. Entonces hubo hasta bebés en sus cunas que fueron asesinados. También en el año 2007 fueron reconocidos culpables por lo menos 111 miembros de las tropas de Sri Lanka, es decir, son tropas miembros de las tropas de la MINUSTAH, reconocidos como culpables de haber provocado abusos y violaciones sobre niñas haitianas. Lo único que se hizo fue repatriar a esta gente. También hay una joven haitiana que fue violada y reconocida eso por un soldado jorrano cerca del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe y no pasó absolutamente nada. Una joven estudiante que volvía a su casa se encuentra en un tiroteo y la MINUSTAH le dio 2 tiros en el ojo izquierdo. Son cosas comunes, es decir, en el campo y en la zona de Port Salut donde ocurrió esto. No hay solamente la denuncia a la violación del joven, sino esos soldados habían transformado esta zona en un antro realmente de prostitución de jóvenes, comprando marihuana, haciendo fumar marihuana a los jóvenes a cambio de un plato de comida. Es decir, son atropellos que vivimos diariamente. Y eso lo venimos diciendo hace rato, a un creciente odio, esa es la palabra exacta, de muchos sectores populares haitianos con respecto a esta gente, a estas tropas. En cuanto al materia estudiantil, ni hablar, cerca de las facultades, cuando pasan los tanques o las patrullas de la MINUSTAH, los estudiantes reaccionan muchas veces tirando piedras, etcétera, etcétera. Es decir, hay una situación de malestar generalizado. Y cuando uno ve el panorama general, cuando ve, por ejemplo, las últimas elecciones que representaron un verdadero insulto a la dignidad de un pueblo, a lo que ellos llaman la democracia, porque creo que ninguno hubiese aceptado que en su país se hubiesen desarrollado elecciones de la forma que se han desarrollado allá. Es decir, la MINUSTAH fracasó en absolutamente todo. Dijeron que vinieron a imponer la paz, a poner la paz, y vemos que siguen los secuestros, los asesinatos, porque como dije al principio, los problemas del pueblo de Haití son problemas políticos que tenemos que resolver nosotros a partir del desarrollo de la lucha de clases. La democracia, como hablan ellos, no se imponen. No se resuelven los graves problemas de hambre, de analfabetismo con tanques y helicópteros. Tienen que entender una vez por todas que es un problema fundamentalmente que los haitianos tenemos que buscar nuestra forma de organizarnos y podemos hacerlo. Ese planteo racista de hacer creer que ahí hay un Estado inviable y por ende hay un pueblo inviable que no tiene organizaciones, entonces tienen que venir ellos a ordenar, a consolidar instituciones. Las instituciones que quieren consolidar son justamente las instituciones que nosotros queremos destruir, porque son ellas que han contribuido a esta suerte de desgracia que nosotros tenemos en este momento. Ahora estamos viendo imágenes de una manifestación en contra de la MINUSTAH que se desarrolla en la segunda ciudad del país, Cabo Haitiano, al norte de la capital Puerto Príncipe. Esta manifestación fue en respuesta, fue signo de repudio. Ahí los manifestantes expresan que hace falta el retiro inmediato de la MINUSTAH. Es lo que también exigen al gobierno haitiano, puesto que estamos cansados de esta gente. Hace falta que la MINUSTAH salga sí o sí. Ante nuestra protesta,
están respondiendo con gases lacrimógenos, con balas de goma, pero estamos levantando barricada, estamos oponiendo también nuestra fuerza, nuestra resistencia, pero no tenemos miedo. Asimismo, vamos a seguir con nuestro movimiento de protesta. Miren, están tirándonos gases lacrimógenos, balas de goma, y lo repetimos, no tenemos miedo, las vamos a seguir enfrentando. De inmediato responden con armas, la gente se reagrupa y marcha hacia las tropas de ocupación. Humo de gases lacrimógenos, la gente igual se mantiene firme, de pie, tirando piedras, exigiendo el respeto. Ahora están enfrentando a los carros de las Naciones Unidas y a las fuerzas de ocupación que están tirando a altura de hombre. La gente sigue respondiendo con piedras. Nuestro movimiento de protesta no va a bajar, es lo que están gritando la gente, a pesar de los tiros. Nosotros estamos enfrentando esto, que el mundo vea lo que está sucediendo. Eso es la respuesta. Esta es la fuerza que fue enviada por la ONU, planteando que se trata de una misión humanitaria, de ayuda. Las imágenes hablan por sí mismas. Ahí están apuntando con sus fusiles a los habitantes de Cabo Haitiano, que están exigiendo respeto, autodeterminación, sobre todo cuando supieron que en una base militar de la MINUSTA, cerca de Cabo Haitiano, apareció un joven haitiano ahorcado, pero ellos de la MINUSTA contestaron que se trataba de un suicidio. Qué raro, un joven que se va a suicidar entra en una base para hacerlo. La gente no cree absolutamente nada. Frente a la presión de la MINUSTA, las voces de protesta se van ampliándose, y esto anuncian, como en otras partes, que eso no se queda ahí, se va a trasladar en distintas regiones, a pesar de las heridas, de la sangre que estamos derramando. La gente responde con la quema de un centro, en una comisaría de la Policía Nacional de Haití, en respuesta a todos los atropellos, a la violencia, a las violaciones a los derechos humanos. La situación se pone realmente complicada en la segunda ciudad del país, donde la gente entiende, como en Puerto Príncipe, muestran cómo fue ahorcado el joven. Son imágenes demostrando la violencia de la represión que ha desatado la MINUSTA en contra de los manifestantes. Están recibiendo cuidados médicos en un centro hospitalario de la segunda ciudad Cabo Haitiano. Son jóvenes, hasta niños se puede decir, enfrentando esta situación. Las imágenes, estamos diciendo, hablan de sí mismas de la violencia, de la violenta represión desatada en contra de gente que no tenía otra arma que su voz y su conciencia para exigir respeto y fin a la violación de los derechos humanos.